Sony es una marca que lleva siendo un referente en el mundo del audio desde hace muchísimos años. Tiene audífonos de toda la gama y todas las especificaciones, pero son sus líneas top, la WF y la WH, las que cada año generan mucha expectativa con cada nueva renovación. Se han convertido en el rival a vencer. Hoy por fin tenemos en el canal estos Sony WH-1000XM5. Reconozco que le traía muchísimas ganas. Quería comprobar por mí mismo si todo el ruido que han generado en redes sociales es cierto o no. Revisemos a detalle estos audífonos con el nombre menos comercial de internet, pero con el mejor sonido que puedes encontrar. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es G-Tech MX y comenzamos ya. Viene en una caja minimalista, algo a lo que Sony ya nos tiene acostumbrado porque cada año todos sus productos vienen en este tipo de cajitas que son hechas de materiales reciclados y sostenibles. Habla muy bien de la marca. Han incluido, por supuesto, los audífonos, porque si no, no estuviésemos haciendo el review. Por supuesto, manuales de uso, guía de uso rápido, resolución de problemas, para que registres el producto en línea y para que pruebes el servicio de 360 Reality Audio, que han incluido un estuche un poco más compacto esta vez, bastante elegante, forrado de tela, se siente premium. Tiene esta jaretita para que tú lo puedas colgar donde quieras. El zipper y los audífonos vienen aquí adentro. Aquí tienen un compartimento donde incluyen el jack de 3.5, el cable típico de todos los productos de Sony, y el cable para cargar USB-C a USB-A. Y ya no incluye más nada, señores. Precio, que es una de las cosas que siempre nos hace dudar a la hora de elegir unos audífonos. Estos son audífonos de gama alta y son bastante caros. No son los más caros y es una de las cosas por las que has destacado estos audífonos, porque dentro de la gama alta son uno de los audífonos más contenidos en cuanto a precio se refiere. Lo puedes encontrar en Amazon en 6.999 pesos mexicanos, unos 385 dólares aprox, solamente como referencia el precio en dólares, porque va a depender del tipo de cambio de tu país, más o menos en línea con sus principales competidores, aunque tengo que reconocer que dentro de la gama alta estos no son los más caros que puedes encontrar. Uno de sus principales competidores, los Sennheiser Momentum Wireless 4, que aunque salieron más caros, ahorita lo puedes encontrar en torno a los 5.000 pesos mexicanos, unos 300 dólares aproximadamente, aunque la gama alta de otras marcas luego las encuentras mucho pero mucho más caros que esto, y por eso estos Sony se convierten en una excelente opción. Si los comparas con los Beoplay H95 de Bang & Olufsen, esos cuestan 16.100 pesos mexicanos, unos casi 900 dólares, bastante más caro, casi 2.2 veces esto. Otro rival que también está más caro son los AirPods Max de Apple, que los puedes encontrar en 9.900 pesos mexicanos, unos 550 dólares. Una de las cosas que han ayudado a estos Sony WH-1000XM5 a convertirse en el rival a vencer es el balance perfecto entre diseño, calidad de sonido, calidad de construcción y precio. ¿Ustedes cómo lo ven? Y hablando del diseño, que es una de las cosas que más destaca de estos audífonos, apuestan siempre los Sony por el minimalismo. Con cada nueva generación tratan de mejorar pequeños detalles sin salirse demasiado del diseño que ya los han hecho una silueta reconocible y que todo el mundo copia, y eso es buena señal para todas las marcas. Bueno, vienen tres colores, está el negro clásico, el tipo color hueso casi blanco y estos azules que para mí son los más bonitos porque es un color diferente. Trae los logos muy discretos aquí y las marcas de derecho e izquierdo aquí que casi es imperceptible. Apuestan por el confort. En las copas tienen espuma viscoelástica, bastante confortable y que se recupera bastante bien. El cintillo interior es de aluminio anodizado, lo que permite que tiene una buena flexibilidad. Tampoco te pases de listo porque no es para hacer ballet con él. Todo está forrado de piel sintética, muy suave al tacto. Esta parte son de plástico, lo que le da ligereza. Las copas son intercambiables, son realmente ligeros. Pesan solamente 250 gramos. No se pliegan sobre sí mismos, solamente se da la vuelta para guardarlo en la cajita. Una de las cosas que me gusta es que han mantenido esta línea minimalista de Sony, que le da un carácter único a estos audífonos sin llamar demasiado la atención. Es una silueta reconocible, que es lo que buscan todas las marcas. Aunque seas incapaz de pronunciar el nombre, vas a saber que se tratan de los Sony WH-1000XM5. Después de mucha práctica, ya logro pronunciarlo completo. En cuanto a controles, tienes solamente dos botones, encendido y apagado, y este es el que usas para parear los audífonos.
Tienen uno dedicado a activar y desactivar la cancelación activa y lo otro es por medio de toquecitos para subir o bajar volúmenes deslizando hacia arriba o hacia abajo, algo que se agradece porque simplifica todo. Si te los quitas se va a detener la música automáticamente, te los vuelves a poner y vuelve a comenzar la música. Puedes hacer uso de Alexa o Hey Google dependiendo de cuál servicio tengas activado en tu teléfono. Si tienes Spotify puedes configurar que con un doble toque vaya directamente a tu playlist favorita, o si tienes Amazon Music también lo puedes hacer. Conexión por medio de Bluetooth 5.2, bastante rápida y estable. Una de las cosas buenas que tienes es que puedes conectar dos dispositivos al mismo tiempo y pasar entre uno y otro sin que apenas lo notes. Y podrás conectarlo por el jack 3.5, que también han incluido el cablecito como les mencioné anteriormente. Para dispositivos Windows tienen la tecnología Swift Pair que facilita el emparejamiento, pero tampoco es nada del otro mundo. Sencillamente tú activas el botoncito de encendido y apagado, se pone parpadeando la luz y cualquier cosa que se deje conectar se va a poder conectar a estos audífonos. Si algo les ha dado fama a estos audífonos y que los ha puesto en el radar entre los audiófilos es la excelente calidad de sonido que tiene. Y eso se debe a todos los materiales y al diafragma de 30 milímetros que han hecho exclusivamente para estos audífonos y para que suenen perfecto en todo momento. Con estos audífonos vas a disfrutar unos graves potentes, unos medios bien equilibrados y unos agudos muy pero muy definidos. Soportan el codec LDA, lo que garantiza un sonido de excelente calidad cuando los estés escuchando por medio de Bluetooth, es decir, un sonido casi sin pérdida. Puedes seleccionar en la aplicación la ecualización que más se adapte a ti, tiene muchísimos presets, pero también puedes crear una a tu medida y el método es muy sencillo. Seleccionas entre 6 alternativas, tú vas picándole a los pads que tienen ahí para ver cuál se escucha mejor, luego te va guiando y al final lo guardas como un preset customizado y ese es el que tú necesitas o el que más se adapte a ti. Solamente te recomiendo seleccionar en la aplicación, priorizar la calidad de sonido en lugar de la estabilidad de conexión Bluetooth. Lo único que esto consume mucho más batería y al final vale la pena porque tienes un sonido de excelentísima calidad. En cuanto a sonido, señores, le digo que esto es uno de los mejores sonidos que vas a encontrar en unos audífonos de gama alta, incluso compitiendo, rivalizando con estos y otros más que la gente siempre pone a competir con estos Sony. Tiene audio 360 y es una de las mejores ejecuciones de audio 360 que puedes encontrar en el mercado, a la par de el audio espacial de estos de acá. Honestamente me dejaron sorprendido. Han incluido esta suscripción para que le saques el máximo partido. Ojo, que después que acabe el periodo de prueba vas a tener que seguir pagando. Pero bueno, es para que pruebes el sonido 360. Los de Sony han querido ir un paso más allá y hay una aplicación que se llama 360 Spatial Sound que te permite por medio de una fotografía, bueno, te guía en varios pasos, toma pocos minutos, así que lo vas a poder hacer para crear un perfil de audio 360 adaptado a ti. Si no quieres compartir los datos de la foto de tus orejas, puedes seguir escuchando el sonido 360 sin que sea personalizado. Se oye muy bien. La experiencia es realmente inmersiva y lo vas a disfrutar muchísimo. Otra cosa que han hecho destacar estos Sony WH-1000XM5 es la cancelación activa, una de las mejores que puedes encontrar en el mercado. Cada copa tiene 4 micrófonos que se van a centrar de manera eficiente en cancelar el ruido. Trae un optimizador automático de cancelación activa que te permite optimizar la cancelación dependiendo del tipo de uso. Trae 2 procesadores, el V1 y el QN1 fabricados por la marca, que son los que hacen la magia controlando los 8 micrófonos para que la cancelación activa esté a otro nivel. Esta combinación entre los procesadores que controlan los micros hacen que la cancelación de 35 decibelios esté a un nivel sin precedente, una de las mejores que puedes encontrar en el mercado. Tiene sonido adaptativo que tú vas a poder configurar por medio de la aplicación. Dependiendo del lugar en donde estés, va a aumentar o disminuir la cancelación activa y eso tú lo configuras directamente en la aplicación. Cuando está activado, aprende de tu comportamiento, de los lugares que más visitas, si visitas una cafetería, si estás en el trabajo, si estás en el transporte público, para que adapte el perfil de cancelación activa a ese lugar. La verdad es que se disfruta muchísimo. Si quieres lo puedes cancelar y mantener siempre la cancelación a tope. Yo por lo general la tengo desactivada y siempre tengo la cancelación a tope y ahí me aíslo del mundo. ¿Tú qué harías? Es importante que los audífonos tengan buenos micrófonos para cuando los estés usando para videoconferencia, incluso para cuando estés jugando o lo que necesitas hacer se te oiga bien. Integran una tecnología que se llama Precise Voice Pickup, que con 4 micros y por medio de la inteligencia artificial hace que se reduzca
el ruido y se centre en captar tu voz o aislar tu voz, lo que te da un resultado realmente bueno si lo comparas con la mayoría de los competidores del mercado. ¿Ustedes qué tal escuchan el audio que está saliendo, que es el que están oyendo ahora, de los micros de estos Sony WH-1000XM5? Trae una batería bastante buena, una de las mejores dentro de los gama alta. Trae para 30 horas con la cancelación activa, con la cancelación apagada 40 horas. Lo bueno es que tiene carga rápida, con 3 minutos vas a tener para 3 horas de música. Si lo compara con los otros gama alta, la verdad es que está bastante por encima de los más conocidos como estos de Apple. No obstante, cualquier audífono que tenga por encima de las 20 horas es más que suficiente para el usuario promedio, porque 20 horas de música es mucha música para que las orejas te queden explotando. ¿Ustedes qué opinan? En resumen, señores, todo el hype que han generado estos Sony WH-1000XM5 está muy bien fundamentado. Sony ha logrado un equilibrio perfecto entre diseño, construcción premium, calidad de sonido y un precio que, sin ser baratos, pues está muy competitivo comparado con muchos de los gama altas del mercado. Por eso la gente lo busca, por eso la gente sigue hablando maravillas, la fama está bien ganada, son una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado. Es la mejor compra que he hecho este año en términos de audífono. Totalmente recomendable, señores. ¿Tú qué opinas? ¿Te lo comprarías o cuál pondrías a competir con esto? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre estos Sony WH-1000XM5. Ya lo digo con una naturalidad increíble. Si fue así, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente sepa que lo que dicen de estos audífonos es verdad. Y si tienes alguna duda, por favor escríbeme que con gusto te la contesto. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que publico video de todos los temas toda la semana.